A las 6:17 de esa mañana, mi esposa me escribió. Los planes cambiaron. Tú ya no vienes al crucero. Emma quiere a su verdadero padre. Lo leí 2 veces. Dejé mi café sobre la encimera. La misma encimera que yo mismo instalé hace 16 años. Un sábado, cuando Emma aún era lo suficientemente pequeña para sentarse ahí y pasarme los tornillos. Luego tecleé 4 palabras. Disfruten el viaje. Y llamé a mi abogado. Sé cómo suena eso. Frío. Quizás estás pensando que un hombre debería luchar por su familia, que debería llamar a su esposa gritando, presentarse en el aeropuerto y armar un escándalo. No lo tenía en mí. 23 años te enseñan que la batalla ya estaba perdida antes de que el mensaje llegara. Solo que aún no lo sabes. Mi nombre es Daniel Mercer. Tengo 59 años. Dirijo una pequeña empresa de renovación de casas en las afueras de Columbus, Ohio. Y hasta esa mañana te hubiera dicho que tenía un buen matrimonio. No uno perfecto, uno bueno. De esos que no examinas demasiado porque examinarlo se siente como una ingratitud. La maleta ya estaba empacada y lista junto a la puerta principal. De plástico duro azul, la que Melissa me compró hace 2 navidades porque dijo que mi viejo bolso de lona parecía sacado de una película de guerra. Junto a ella, en la mesa de la cocina, había un sobre de Manila que no había metido en ninguna bolsa. Registros médicos, resultados de análisis, una carpeta que había estado cargando en mi cabeza durante 3 meses, esperando el momento justo en ese barco para abrirla y decirle a mi esposa que tenía Parkinson. Ese crucero no era solo unas vacaciones. Se suponía que sería mi viaje de retiro. La primera vez en años que toda la familia estaría junta, lejos de horarios de trabajo, partidos de fútbol de los nietos y todas las excusas que habíamos usado durante una década para no quedarnos quietos el tiempo suficiente para hablar. Lo planeé durante 8 meses. Gasté casi $26,000 en 2 cabañas, vuelos a Miami, un hotel la noche antes de zarpar, excursiones en tierra, un paquete de cenas, seguro de viaje con esa cláusula de cancelación por cualquier motivo que compras cuando eres el tipo de hombre que planea lo que podría salir mal. Darren solo se había añadido al grupo unas semanas antes. La excusa fue la cena. Emma quería cenar con su verdadero padre antes del viaje. Solo ellos 3, nada más. Luego, en algún punto, Melissa y Emma empezaron a hablar de cómo Darren nunca había tenido unas verdaderas vacaciones familiares, de cuánto se había perdido, de cómo esta podía ser una oportunidad para darle algo. Imaginé que llegaría al muelle y nos despediría con la mano. De verdad me lo imaginé así. A Darren parado ahí con las manos en los bolsillos, mientras el resto de nosotros subía por la pasarela. Ese mensaje me dijo lo contrario. No lancé el teléfono. No metí el puño en la pared de yeso, aunque podría haberla arreglado en 20 minutos planos. Solo me quedé en mi cocina mirando esa maleta azul junto a la puerta, y pensé en algo que nunca se me había ocurrido con tanta claridad antes. Durante 23 años, fui el hombre al que llamaban cuando el coche no arrancaba, cuando faltaba para la renta, cuando alguien necesitaba un aventón a urgencias a las 2 de la mañana. Pero en cuanto se abrió un asiento más cómodo en la mesa, me convertí en el hombre al que podían dejar atrás. Melissa volvió a escribir. Por favor, no hagas esto difícil. Emma ha esperado toda su vida para esto. Leí esa línea 3 o 4 veces. Y esto es lo que me molestó. Emma no había esperado toda su vida por Darren. Me había tenido a mí toda su vida. Pero en la historia que se estaban contando, los años en los que yo había estado realmente presente ya no parecían contar mucho. Llamé a Arthur Bennett. Ha sido mi abogado durante casi 20 años. Desde que empecé la empresa, y me ha escuchado pedir muchas cosas, revisiones de contratos, preguntas de responsabilidad civil, algún que otro conflicto con un proveedor. Nunca me había escuchado pedir esto. No le dije que quería venganza. No soy así. Y, honestamente, en ese momento, la palabra venganza ni siquiera estaba en mi cabeza. Le dije, quiero saber exactamente qué es mío, qué es de ella, ¿y cómo me alejo de esto sin violar ninguna ley? Arthur me dijo que me calmara, que no actuara por ira. Le dije,
He tenido 23 años para llegar a esta decisión. No hay nada de impulsivo en esto. Esa parte me sorprendió incluso a mí, decirlo en voz alta, porque era cierto. Llevaba más de un año pensando en silencio en reducir mi vida. Había mandado tasar la casa. Sabía, porque lo había revisado meses antes de todo esto, que la casa era mía. La compré antes de casarme con Melissa y nuestro acuerdo prenupcial lo dejaba claro. Propiedad separada. Cuando la refinancié hace unos años, ella firmó documentos renunciando a cualquier reclamo vinculado a eso. No lo hice porque desconfiara de ella. Lo hice porque un buen contratista planifica la gotera del techo antes de que llueva. Así que, cuando Arthur me preguntó si estaba seguro, me di cuenta de que la respuesta honesta era que una parte de mí había estado segura durante mucho tiempo. Ese mensaje solo sacó la decisión de la pila de los quizás. Entré a la cuenta donde había reservado el viaje. No podía recuperar lo que ya había gastado. No todo, al menos. Pero podía detener lo que aún no había sucedido. Cancelé mi propia cabaña. Retiré las excursiones en tierra reservadas a mi nombre. Corté la tarjeta adicional. Me retiré como garante del saldo restante. Apreté el primer botón. Mi teléfono se iluminó casi al instante. El nombre de Melissa llenando la pantalla. Lo puse boca abajo sobre la encimera y no lo volví a levantar. Para cuando su avión salió de Columbus, ellos todavía creían que habían reemplazado a un pasajero. No tenían idea de que acababan de perder al hombre que sostenía todo el viaje y toda su vida en común. No podía cancelar el viaje entero. Melissa y Emma habían reservado su propia cabaña por separado, antes de que Darren siquiera fuera parte de la conversación. Así que sus boletos eran intocables desde donde yo estaba. Pero gran parte de ello, el paquete de cenas, las excursiones en tierra, el depósito del hotel antes de la salida, se había reservado a mi nombre, pagado con mis cuentas, con saldos aún abiertos. Cancelé lo que se podía cancelar. Dejé de pagar lo que no se podía. El seguro de viaje recuperó una parte decente, aunque ni de cerca todo. No voy a fingir que no disfruté un poco viendo esos números. $26,000 no desaparecen sin dolor para nadie, contratista retirado o no. Pero también había algo casi liberador en ello. Sabía que perdería algo de dinero. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a pagar por el privilegio de que ya no me usaran. Melissa llamó desde el aeropuerto. 1, 2, 6 veces. Los mensajes empezaron dulces. Daniel, por favor, hablemos. Y se volvieron cortantes rápido. Daniel, el hotel dice que tu tarjeta fue rechazada. ¿Congelaste la cuenta de viajes? Esto es vergonzoso. Vergonzoso. Esa fue la palabra que usó. No herida, no confundida. Vergonzoso. Como si hubiera llegado mal vestido a una cena elegante. El mensaje de Emma llegó unos minutos después. No tienes que castigar a todos solo porque estás enojado. Leí ese 2 veces. Sentado solo en una casa que de repente se sentía unas 4 tallas demasiado grande. Ni una sola vez preguntó si estaba bien. Ni una sola vez preguntó por qué estaba enojado en primer lugar. Solo que mi enojo era un inconveniente para las personas a las que estaba incomodando. Le respondí una sola vez. Querías un viaje con tu verdadero padre. Que lo pague la familia que elegiste llevar. No volví a saber de ella después de eso. Darren terminó cubriendo el déficit con su propia tarjeta de crédito. De mala gana, según supe después. Aún así se fueron. Y durante unos días creo que se dijeron a sí mismos que habían superado mi pequeña rabieta y que todo volvería a la normalidad cuando llegaran a casa. Quiero contarte 3 momentos, porque enumerar 23 años de sacrificios llevaría toda la noche. Y honestamente, 3 son suficientes para entender la forma de todo. El primero, Emma tenía 7 años, con una fiebre que no cedía, en pleno invierno de Columbus. Melissa trabajaba el turno nocturno en el hospital. Llamé a Darren. Esto fue cuando todavía contestaba de vez en cuando. No obtuve respuesta. Así que me senté en el borde de su cama cambiando paños fríos. Y como a la 1 de la mañana, la llevé yo mismo a urgencias. Cuando salió de la neblina de una fiebre que finalmente empezaba a bajar, agarró mi dedo con toda su manita y dijo, «No te vayas, papi». Fue la primera vez que me llamó así. El segundo, su graduación de la universidad. Yo había cubierto el último tramo de la matrícula,
después de que perdiera una beca un semestre. Nunca lo hice un gran tema. Solo lo pagué y seguí adelante. Darren llegó tarde con una pulsera cara y, de alguna manera, terminó en todas las fotos. Cuando el fotógrafo dijo, «Saquémonos una con los padres», Emma jaló a su madre y a Darren cerca. Yo me quedé a un lado sosteniendo su toga sobre el brazo como un empleado de guardarropa. El tercero, el Día del Padre del año pasado. Emma publicó un largo homenaje a Darren en línea. «No importa cuánto tiempo perdamos, siempre serás mi papá». En la encimera de la cocina, me dejó a mí una tarjeta. Decía, «Daniel, gracias por siempre ayudar. No papá, solo un tipo que ayuda». Me quedé con eso mucho tiempo antes de sacarlo con Arthur. Fui a su oficina y le dije lo que quería. Preparar los papeles de separación. Cortar el acceso a cuentas compartidas. Confirmar que el título de la casa estaba limpio, como lo recordaba. Seguir adelante con la venta. Llevaba más de un año dando vueltas en silencio. Arthur se recostó y preguntó, «¿Quieres que ella vuelva antes de que sigamos adelante con esto?» Ella tomó su decisión antes de abordar, dije. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Hay una cosa que necesitas entender antes de firmar nada. Esto no es una declaración. Esto es tu vida cambiando». Tomé la pluma. Mi mano derecha tembló un poco. Lo justo para que la firma saliera torcida al final de la letra. Arthur lo notó. Sus ojos se alzaron hacia los míos y luego bajaron. Y no dijo nada, lo cual aprecié más de lo que él probablemente imaginaba. Retiré la mano un segundo. La apoyé contra mi rodilla. «Esa es otra razón por la que no puedo esperar», le dije. No preguntó a qué me refería, pero pude sentir la pregunta justo detrás de sus dientes, y sabía que antes de mucho, tendría que responderla para él, y eventualmente, para todos los demás también. 3 meses antes de que todo esto pasara, estaba sentado en una consulta de neurología al este de Columbus, en una de esas habitaciones con luz demasiado brillante y un póster del sistema nervioso humano pegado ligeramente torcido en la pared. El doctor tenía una cara amable y una forma directa de hablar, lo cual aprecié aunque odiara cada palabra. «Los síntomas aún son leves», dijo, «pero necesitas empezar a planificar los años que vienen, no solo los próximos meses. Parkinson, etapa temprana». Yo ya había notado las señales antes de que él dijera la palabra en voz alta. Mi mano temblando ligeramente alrededor de una taza de café. Mi letra encogiéndose en las facturas hasta que mi oficina empezó a preguntar si necesitaba lentes nuevos. Una rigidez en las articulaciones, la mayoría de las mañanas que el café no aliviaba. Un poco de inestabilidad al bajar las escaleras del sótano que atribuía a la edad, hasta que sucedió demasiadas veces para ignorarlo. No se lo había dicho a Melissa. No porque no confiara en ella. Quería saber exactamente con qué estaba lidiando antes de ponerle ese peso a ella también. Quería hechos, no miedo. El crucero iba a ser el momento de decírselo a ambas, sentar a Emma también, porque un diagnóstico así toca a todos en una familia, quieran o no. Había empacado para eso. Medicamento nuevo guardado en una bolsa de aseo. Los papeles del tratamiento doblados en el sobre de Manila. Una lista de preguntas que quería repasar con ellas. Una hoja aparte escrita a mano con las modificaciones que la casa podría necesitar eventualmente. Barras de apoyo, quizás un elevador de escaleras más adelante, puertas más anchas si llegaba a eso. No le tenía miedo a la enfermedad en sí. No exactamente. Lo que me asustaba era convertirme en una carga. Vi a mi propio padre perder partes de sí mismo después de un derrame cerebral. Vi a un hombre que solía arreglar todo con sus manos necesitar ayuda para abotonarse la camisa. Sabía lo que eso le hace al sentido de sí mismo de un hombre, necesitar ese tipo de cuidado. Pensé que Melissa y Emma serían mi gente en eso. De verdad lo creí. Ese mensaje sobre Darren siendo el verdadero padre de Emma abrió algo dentro de mí. Y lo que se derramó fue esto. Ellas aún me veían como el hombre que servía a la familia, no como un hombre que quizás, pronto, necesitaría que la familia le sirviera a él. Unos meses antes del viaje, Melissa había notado mis manos temblando durante la cena y preguntó, ¿estás seguro de que estás listo para retirarte? Te pones inquieto cuando no trabajas. Nunca preguntó por mi salud.
Preguntó por el horario, por la rutina que podría cambiar para ella. No se lo eché en cara. Pero mirando atrás ahora, entiendo que había estado ignorando muchas señales pequeñas durante mucho tiempo, diciéndome a mí mismo que no significaban lo que claramente significaban. Aquí está el momento que realmente cambió las cosas para mí. Mientras estaban en el barco, Melissa dejó accidentalmente un mensaje de voz mientras hablaba con Darren. Debió haber presionado llamar en vez de colgar, porque grabó casi 2 minutos completos de su conversación y aterrizó en mi bandeja de entrada esa noche. Su voz se escuchó fácil, casi divertida. Se calmará. Daniel siempre lo hace. Le gusta sentirse necesario. Preguntó Darren. ¿Y si no lo hace? Ella se rió. No se va a ir de la casa. Construyó toda su vida alrededor de cuidarnos. Esa línea hizo más daño que cualquier insulto podría haber hecho. Porque no se equivocaba sobre quién solía ser yo. Me entendía completamente. Solo entendía las partes de mí que podía usar. Volví a la oficina de Arthur y firmé todo. Autorización de venta de la casa. Papeles de separación. Cambios de beneficiarios. Revocación de acceso a varias cuentas. Un plan para transferir una parte de lo que tenía a un fondo de becas para estudiantes de oficios. Algo que había estado considerando en silencio durante años. Mi mano tembló en cada firma. Esta vez no intenté ocultarlo. Arthur preguntó, ¿Melissa sabe lo del diagnóstico? No. ¿Vas a decírselo? Miré mi firma. Ya no tan recta como solía ser. Iba a decírselo a mi familia. Ya no estoy seguro de tener una. Me dijo que la venta de la casa tomaría aproximadamente 3 semanas para cerrar por completo. No cuestión de días como había esperado. Está bien, dije. Y ellas estarán fuera 11 días. El resto puede hacerse a través de tu oficina mientras yo no esté en medio de todo. El crucero no fue lo suficientemente largo para borrar 23 años de matrimonio. No fue lo suficientemente largo para deshacer la versión de mí mismo que había pasado 2 décadas asegurándose de que todos los demás estuvieran cuidados primero. Pero fue lo suficientemente largo para dejar de proteger a las personas que habían dejado claro, en 4 frases cortas un martes por la mañana, que protegerlas nunca había sido mutuo. La verdad es que había estado dándole vueltas a la idea de vender la casa durante más de 1 año antes de que ese mensaje llegara. Emma ya estaba crecida y fuera. El lugar era demasiado grande para 2 personas, y mucho menos para una. Las escaleras me preocupaban más con cada mes que pasaba, dado lo que el médico había dicho sobre problemas de equilibrio en el futuro. Y el mantenimiento de una casa de ese tamaño no tenía mucho sentido para un hombre a punto de jubilarse con un ingreso fijo, aunque fuera cómodo. Ya había hecho una tasación preliminar. Ya había hablado con un comprador local, al contado que había mostrado interés tiempo atrás. Ya había hecho que verificaran el título. Ya tenía mi documentación de propiedad separada organizada en una carpeta en mi archivador, porque a Arthur le gustan las cosas organizadas. Y, francamente, a mí también. Ese mensaje no creó un plan. Solo terminó con mi vacilación para usar uno que ya tenía. Acepté una oferta aproximadamente un 8% por debajo del valor de mercado a cambio de un cierre limpio y rápido. 18 días, sin reparaciones requeridas, sin meses de extraños caminando por mi cocina mientras yo fingía no mirar. 18 días significaban que podía mantenerlo en silencio antes de que alguien llegara a casa. La oficina de Arthur manejó las notificaciones correctamente. Correo electrónico, correo certificado, copias digitales de cada documento, un cronograma claro para que Melissa organizara sus pertenencias. Todo fue legal. Nada de escondidas. Melissa vio la línea de asunto de ese primer correo mientras aún estaba en el barco. Me dijo después que asumió que era solo yo tratando de asustarla para que llamara. Nunca lo abrió. Me escribió en su lugar. Hablaremos cuando llegue a casa. No hagas nada infantil. Tampoco respondí ese. Cuando llegaron los mudanceros, quiero ser claro en algo. No tiré nada. No escondí nada. No toqué un solo objeto que no fuera mío para tocar. Una empresa de mudanzas profesional empacó la ropa de Melissa. Las pertenencias de Emma, todavía esparcidas por su antigua habitación. Álbumes de fotos, artículos de cocina que Melissa había elegido a lo largo de los años. Todo fue a una unidad de almacenamiento pagada con 6 semanas de anticipación.
Lo que guardé para mí fue pequeño. La vieja caja de herramientas de mi padre, una fotografía de Emma a los 7 años, un lápiz de carpintero gastado que tenía desde que empecé la empresa, una silla de madera que construí con mis propias manos cuando el negocio era solo yo, y una camioneta. Mi expediente médico. Eso fue todo. Dejé los muebles grandes, ya que el comprador había aceptado tomarlos como parte del trato. Más fácil así, más limpio. Hubo un momento que sí me afectó. Entré a lo que solía ser la habitación de Emma. Vacía ahora, excepto por las marcas de lápiz aún en el marco de la puerta. Edad 7, edad 10, edad 13. Altura subiendo por la madera con mi propia letra. Junto a la última, había escrito, pronto más alta que papá. Pasé el pulgar sobre esa línea, pero no le tomé foto. Algunas cosas no necesitan ser llevadas al salir para seguir siendo reales. Solo viven donde las dejaste. Mi vecino Carl salió mientras el camión de mudanzas cargaba. Lo conozco casi tanto como he vivido en esa calle. ¿Melissa sabe de esto?, preguntó asintiendo hacia el camión. Su abogado lo sabe. Su correo lo sabe. Si ella lo sabe, depende de si se molestó en leerlo, le dije. Preguntó a dónde me iba. A algún lugar con una sola planta y menos habitaciones para sentirme solo, dije. Y lo dije en broma, en su mayor parte. Encontré una pequeña renta cerca del lago Buckeye. Una sola planta, un porche al frente, lo suficientemente cerca del consultorio de mi médico para que las citas no me consumieran el día entero, espacio suficiente en el garaje para la caja de herramientas de mi padre y un viejo bote de pesca que había estado planeando reparar durante años. Cambié mi número de teléfono principal y mantuve un correo abierto estrictamente para Arthur. Lo último que hice antes de entregar las llaves fue poner un sobre en la encimera de la cocina. No era una broma, ni un golpe de despedida. Adentro estaba la dirección de la unidad de almacenamiento, copias de los documentos legales, suficiente efectivo para cubrir 2 semanas en un hotel, y una carta que escribiría más tarde. Cerré la puerta una última vez y entregué las llaves al nuevo dueño, un chico joven con 2 hijos y un perro ladrando en su coche. Me estrechó la mano y me agradeció. Le dije que cuidara el lugar, y también lo dije en serio. No los dejé sin nada. Les dejé cada aviso legal, cada posesión personal y cada oportunidad de asumir la responsabilidad de lo que venía después. Lo que dejé de dejarles, fui a mí. Mientras yo firmaba la entrega de llaves en Columbus, los otros 3 seguían en alta mar. Y durante unos días, al menos desde fuera, todo se veía exactamente como Emma siempre dijo que quería. Bebidas junto a la piscina, una cena elegante con manteles blancos. Una foto de Emma de pie entre su madre y Darren con el pie de foto. El viaje familiar que debimos haber hecho hace años. No fui a buscar nada de eso. Carl me envió una foto antes de detenerse y disculparse. No me mandes más. Fue todo lo que le dije. Y no lo hizo. Pero las grietas aparecen rápido cuando la persona que mantiene todo unido se aleja. Y Darren, resultó, nunca había sido el que mantenía unida a esa familia. Jamás. Había cubierto los cargos adicionales con su tarjeta de crédito, pero las quejas empezaron casi de inmediato después. Evitaba las cuentas de la cena cuando podía. Se negó a pagar el paquete de internet del barco. Le dijo a Emma que ella debería cubrir sus propias excursiones en tierra. Se irritó visiblemente cuando Melissa mencionó suavemente cómo podría ser su situación de vivienda una vez que llegaran a casa. Una noche en la cena, Emma sacó a relucir un recuerdo de cuando tenía 12 años. Una estancia en el hospital, 3 días, un borrón de luces fluorescentes y monitores sonando. Darren sonrió y dijo, «Eso lo recuerdo». «¿Qué hospital fue?», preguntó ella. «No lo sabía. Yo sí». Dormí en una silla de plástico en esa habitación durante 3 noches seguidas. Melissa abrió el correo de la oficina de Arthur al 7º día del viaje. Intentó llamarme. El número no conectaba. Llamó a Arthur en su lugar, y él le dijo con calma, «Toda la comunicación debe hacerse a través de su abogado». Colgó, alterada, pero trató de ocultárselo a Emma para no arruinar lo que quedaba del crucero. Darren le dijo que no se preocupara. «Está faroleando», dijo. «Hombres como Daniel necesitan gente a quien cuidar. Cederá cuando lleguen a casa».
Esa línea le sonó extraña a Melissa, aunque no podía ubicar por qué al principio. Era casi palabra por palabra lo que ella misma había dicho en ese mensaje de voz. Que yo nunca me iría realmente, que había construido toda mi vida alrededor de la necesidad de ser necesario. Escucharlo salir de la boca de otra persona, dirigido a ella esta vez, pareció mover algo. Por primera vez, creo que se dio cuenta de que ambas me habían estado mirando de la misma manera, como a un hombre demasiado blando para irse de verdad. Emma se enteró lo de la casa por accidente, al ver los papeles abiertos en el teléfono de su madre. Vendió la casa porque nos llevamos a papá, dijo, cortante, enojada. No llames papá a Darren así ahora mismo, le espetó Melissa. Emma se quedó callada. Fue la primera vez, creo, que la palabra se sintió pesada en su propia boca. La primera vez que notó que llamar a alguien papá no era gratis. Tenía peso. Le había costado algo a alguien todos esos años, y apenas empezaba a entender quién lo había estado pagando. Darren intentó suavizar las cosas. Tu padrastro está tratando de controlarte con dinero, le dijo. Emma preguntó directamente, ¿dónde se supone que vamos a vivir? Él no le dio nada. Ya encontraremos algo, dijo. El tipo de respuesta que da una persona que nunca ha tenido que resolver algo de verdad para otro. Esa fue, hasta donde sé, la primera vez en toda la vida de Emma que le pidieron a Darren una solución real a un problema real. No un regalo, no una cena elegante. Un plan real. No tenía ninguno. Para la última noche del crucero, nadie se tomaba fotos ya. Darren durmió separado de Melissa, después de una discusión por dinero que aparentemente se puso tan fuerte que otros pasajeros se quejaron. Melissa se quedó en el balcón esa noche, mirando el agua negra, y empezó a entender que la casa realmente podría haberse ido. Lo que aún no había descubierto, no todavía, no para cuando el barco regresó a Miami, era que Darren nunca había tenido la intención de convertirse en el hombre por el que ella me había cambiado. Solo había tenido la intención de ser el hombre que aparecía para las partes buenas. Volvieron a Columbus un martes por la tarde. Darren vino principalmente porque Melissa lo había presionado. Lo quería allí para ayudar a hablar con Daniel, como si esto siguiera siendo una conversación que se pudiera resolver hablando. El taxi dobló en la calle donde había vivido durante más de 2 décadas. Emma notó primero. «Mamá, ¿de quién es ese coche?» Un coche diferente estaba en la entrada. 2 bicicletas de niños apoyadas contra el garaje. Cortinas nuevas colgaban en las ventanas del frente. El letrero de «Se vende», si es que realmente había hecho falta uno para un trato tan rápido, había desaparecido hace tiempo. Melissa corrió a la puerta e intentó usar su llave. No giró. Un hombre que nunca había visto antes salió. Tranquilo, casi disculpándose, y explicó que había comprado la casa legalmente y que el cierre ya se había completado. Melissa llamó a la policía. Cuando llegaron, revisaron los papeles, confirmaron que no había pasado nada ilegal y le pidieron que se retirara de la propiedad privada que ya no le pertenecía. No hubo escena de muebles tirados en el césped. No hubo cerraduras cambiadas frente a ellas por despecho. Todo lo que poseían estaba seguro en una unidad de almacenamiento con clima controlado a 40 minutos de distancia, pagada hasta fin de mes. Me hacía ver preparado, no cruel. Esa distinción me importaba, incluso desde la distancia. Melissa se volvió hacia Darren. «Podemos quedarnos contigo hasta que esto se resuelva». Darren vivía en un departamento de una recámara, y dijo sin mucha vacilación: «Mi contrato de arrendamiento no permite invitados a largo plazo». «¿Ni siquiera yo?», preguntó Emma. «Yo no dije eso», se retractó. «Solo necesito algo de tiempo». ¿Tiempo? Esa palabra otra vez, la misma que le había estado ofreciendo a Emma durante toda su infancia, vestida con ropa nueva. El hombre que se identificó como el nuevo dueño salió con un sobre. Adentro estaba la dirección de la unidad de almacenamiento y suficiente efectivo para una estancia en un hotel. Melissa leyó la carta ahí mismo, en lo que solía ser nuestro jardín delantero. Emma a su lado. «Melissa, dijiste que Emma necesitaba a su verdadero padre, y espero que Darren se convierta en el hombre que ambas creen que puede ser. No vendí tu hogar. Vendí la casa que compré antes de nuestro matrimonio.
Mantuve durante 23 años, y ya había planeado dejar porque mi salud está cambiando. Tus pertenencias están seguras en el almacén, pagadas hasta fin de mes. Arthur ha incluido todos los documentos que necesitas. Pasé la mayor parte de mi vida adulta creyendo que ser confiable eventualmente me haría familia. Tu mensaje me mostró que, en tus ojos, yo seguía siendo el hombre al que se podía apartar en cuanto alguien más importante regresara. No les deseo mal a ninguna, pero no voy a financiar una vida donde me traten como temporal. Cuídense la una a la otra. Daniel Melissa se detuvo en la línea sobre su salud cambiando. Recordó mis manos temblando en la cena. La forma en que había empezado a evitar las escaleras del sótano. Las citas médicas sobre las que había sido vago. El crucero de retiro que había planeado con tanto cuidado. ¿Qué quiere decir con su salud?, preguntó Emma. Melissa no tuvo respuesta. Por primera vez en 23 años, ambas se estaban dando cuenta de que yo había tenido una vida interior que nunca se habían molestado en preguntar lo suficiente para descubrir. Darren intentó desviar la culpa. Planeó todo esto. Esto es manipulación. Emma se volvió hacia él, tranquila pero cortante. ¿Qué medicamento estaba tomando? Darren no lo sabía. ¿Qué médico lo veía? Tampoco lo sabía. ¿Qué hacía para trabajar antes de empezar su propia empresa? Nada. Darren no tuvo respuesta. Emma se dio cuenta, parada ahí en un césped que solía ser suyo, de que su padre no solo no conocía a Daniel, apenas la conocía a ella. ¿Cómo se llamaba mi escuela primaria?, le preguntó. No pudo responder esa, y algo en la cara de Emma cambió permanentemente en ese momento. Darren se fue no mucho después, alegando algún asunto de trabajo que requería su atención. Melissa y Emma se registraron en la habitación del hotel que yo había pagado. Y esa noche, Emma se sentó al borde de la cama, sosteniendo una fotografía vieja que había sacado de una caja en el almacén. Ella a los 7 años, dormida en mi hombro después de esa estancia en el hospital, hacía tantos años. En el reverso, con mi letra, mi niña por fin está volviendo a casa. Emma se derrumbó. Él pensaba que yo era suya. Melissa le puso una mano en la espalda. No solo lo pensaba, dijo. Lo eligió. Pasaron 4 meses. Usé parte del dinero de la venta de la casa para iniciar un fondo de becas para oficios en un colegio comunitario al oeste de Columbus. No por el reconocimiento. Había contratado a un montón de chicos jóvenes a lo largo de los años que no podían pagar un certificado de soldadura o un curso de HVAC. Chicos con talento real y sin margen de maniobra. Sabía lo que una oportunidad justa podía hacer por alguien así, porque yo mismo fui uno de ellos. Hicieron un pequeño anuncio en un auditorio modesto. Me invitaron a subir a decir unas palabras sobre el trabajo, sobre la responsabilidad, sobre el tipo de vida que construyes lentamente, con cosas que realmente duran. Melissa lo leyó en el periódico local y vino con Emma. Darren también apareció, principalmente porque Emma se lo había pedido. Quería ver, le dijo después, si era capaz de aparecer por algo que no fuera fácil o conveniente. Después de que terminé de hablar, Melissa caminó hacia mí entre la pequeña multitud. No empezó a gritar. Su voz era baja, controlada. Tuviste suficiente dinero para darles una beca a extraños, pero dejaste a tu esposa y a tu hija en un hotel. Les dejé almacenamiento, aviso legal y 2 semanas en un hotel, dije. Lo que dejé de darles fue acceso ilimitado a mi vida. Dijo que las había humillado. No, le dije. Dejé de esconder las consecuencias de una decisión que tomaste en un mensaje de texto, en voz alta para que todos las vieran. Emma se acercó más. Papá, dijo. No me volví frío. La miré un largo momento antes de hablar. Me encantó escucharme llamarme así cuando tenía 7 años, dije. Sus ojos se llenaron. Fui estúpida. Tuviste edad suficiente para elegir, le dije. Eso significa que tienes edad suficiente para entender lo que costó la elección. Me pidió que regresara, no al matrimonio, solo a sus vidas, a cómo eran las cosas antes. Te amé como a una hija durante 23 años, dije. Pero amarte no me obliga a seguir aceptando el lugar que decidas darme. Fue entonces cuando Darren intervino, como si tuviera algún derecho. Esto ya ha ido demasiado lejos. Emma tiene 2 padres.
No me interesaba discutir sobre biología. Solo pregunté, ¿qué estudió en la universidad? Respuesta incorrecta. ¿Qué comida no podía comer después de su cirugía a los 12? Nada. Emma le pidió que parara, pero él siguió, culpando a Melissa por haberlo mantenido alejado todos esos años. Melissa respondió esa justo ahí, frente a todos. Te llamé durante años, Darren. Yo tenía problemas, dijo él. Emma lo miró, firme ahora. Daniel también tenía problemas. Y aún así vino. Ese fue realmente el momento en que cayó. No fue una revelación dramática, ni un escándalo, ni un giro. Solo un hecho simple y silencioso, expuesto al aire donde todos podían verlo. Darren tenía un título. Yo tenía una historia. Y un título, resulta, no sostiene a una familia por sí solo. Emma preguntó por mi salud, suavemente esta vez, como si realmente quisiera saber en lugar de necesitar algo de mí. Le dije la verdad. Parkinson. Etapa temprana. Manejable por ahora. Tratamiento ya en marcha. La respuesta de Melissa llegó rápido. Entonces déjanos ayudarte. No se convierten en mis cuidadores porque se sienten culpables, dije. La confianza no se reconstruye en una conversación en una acera. Sin embargo, no cerré la puerta por completo. Le di a Emma una dirección, un apartado postal. No mi casa. Escríbeme, le dije. No me pidas dinero. No me pidas que arregle nada. Solo cuéntame quién eres cuando no necesitas nada de mí. Ella asintió, con lágrimas corriendo, y yo me giré hacia los estudiantes que esperaban para tomarse fotos con el hombre que había ayudado a financiar sus certificados. Vi la cara de Emma de reojo, mirándome mientras estaba entre esos jóvenes que sabían exactamente lo que había hecho por ellos y por qué. Creo que fue la primera vez que realmente me vio, no como el hombre que arreglaba cosas para su familia, sino como un hombre por su cuenta, parado sobre sus propios pies, con un valor aparte de lo que podía proveer. Pasó un año. Todavía vivo en esa casita cerca del lago Buckeye. La vida no es perfecta allí. Algunas mañanas mi mano tiembla más que otras. Algunos días la medicación me deja nublado y lento. Y he tenido que aprender a la mala cómo aceptar ayuda de verdad en lugar de solo darla. Hay tardes en que el silencio en esa casa se vuelve lo suficientemente fuerte como para doler. Pero es un tipo diferente de silencio al que esperaba. Ya no se siente como soledad, se siente más como espacio para respirar. Estos días, voy a fisioterapia 2 veces por semana. Asesoro a un puñado de estudiantes de oficios a través del programa de becas. Nada formal, solo café y conversación honesta sobre el trabajo y la vida. Carl y yo pescamos juntos la mayoría de los meses, igual que siempre. Sigo haciendo trabajos manuales en el garaje, arreglando cosas pequeñas que realmente no necesitan arreglo, solo porque a mis manos les gusta el trabajo. He aprendido a construir mi horario alrededor de lo que mi cuerpo puede manejar, en lugar de alrededor de las necesidades de los demás. No soy un hombre más sano que hace un año, y ciertamente no soy más rico, pero dejé de tener miedo de que el amor tuviera que comprarse. Eso vale más que cualquiera de esas dos cosas. Melissa se mudó a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad y tomó más horas en el trabajo. No está luchando exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo, ha tenido que construir su propio presupuesto, pagar sus propias cuentas, llamar a su propio reparador cuando algo se rompe. No todos los problemas en su vida tienen un Daniel adjunto ya. Me envió una carta hace unos meses. Sin exigencias, sin petición de volver, solo una disculpa, simple y sin adornos. Le respondí y le dije que la perdonaba. También le dije claramente que el matrimonio había terminado. Ambas cosas eran ciertas a la vez, y he llegado a creer que generalmente lo son. Darren se desvaneció de la vida de Emma otra vez, una vez que ella dejó de mirarlo como si fuera algo sacado de un sueño. Esta vez, ella no lo persiguió. Me dijo una vez que querer conocer a su padre biológico nunca fue el error. El error fue tratar a un hombre que se había presentado todos los días durante 23 años, como si fuera algo que pudiera cambiar cuando una mejor oferta apareciera. Emma me escribe regularmente ahora. Las primeras cartas estaban llenas de disculpas, y respondí esas cortésmente, nada más. Eventualmente, dejó de escribir sobre el pasado y empezó a contarme sobre su vida real. Su trabajo,
una clase que estaba tomando, algunas horas de voluntariado que había hecho en el programa de oficios, las pequeñas maneras en que intentaba ser una persona más responsable día a día. Después de varios meses de eso, acepté reunirme con ella para un café. No me llamó papá de inmediato. Solo dijo, «Gracias por reunirte conmigo, Daniel. Gracias por venir sin pedirme que arregle nada», le dije. No fue una reunión de película. Fue solo un pequeño y honesto comienzo. De vuelta en casa esa tarde, abrí la vieja caja de herramientas de mi padre, la que había traído conmigo de esa casa a esta. La foto de Emma a los 7 años seguía guardada dentro, un poco gastada en las esquinas. No la tiré. Nunca lo haré. Perdonar a alguien no significa fingir que el amor que sentías por ellos no era real. Pero tampoco la puse en mi mesita de noche. Se quedó allí, en la caja, junto a las otras cosas que pertenecen a una vida que ya he vivido. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el amor significaba quedarse, sin importar cuán poco de ti mismo quedara al final del día. Ahora sé más. A veces, el amor significa alejarse antes de que el resentimiento te convierta en alguien a quien no reconoces en el espejo. Ellas pensaron que desaparecí para castigarlas. La verdad, es más simple que eso. Desaparecí porque, por primera vez en 23 años, finalmente entendí que mi vida también me pertenecía a mí. El perdón volvió a abrir la puerta. Los límites son los que deciden qué tan lejos puede abrirse. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien que amas solo para aferrarte a tu propio sentido de identidad, me gustaría escuchar de verdad lo que eso te enseñó. Gracias por quedarte conmigo en esta historia. Y cuídate mucho ahí afuera.